Hola a todas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bueno, en el vídeo de hoy lo que os traigo es una variación del pelele brisa que he hecho en canesú. En este caso es para un vestidito, este es en talla 3 a 6 meses. Como sé que siempre me preguntáis, está tejido con agujas del número 3 y un hilo que es en algodón para agujas de entre el 3 y el 4. Es un pelín más grueso de lo que yo suelo usar. Yo suelo usar el Safran de Drops, pero el patrón es el mismo, los puntos que he usado son los mismos, solo que te sale un poquitín más amplio, pero un poco es algo que es prácticamente imperceptible. Yo para mí lo prefiero porque me gusta siempre que sobre más que falte, porque así nos dura un poquito más la prenda. Entonces, como os comentaba, este es talla 3 a 6 meses. También me preguntáis mucho, en este caso yo lo he tejido en este color porque es para un regalo, para una niña, y lo podéis hacer en el color que más os guste porque yo creo que es una prenda unisex. Yo he hecho este canesú para agregarle un tela para hacer un vestidito, pero podéis hacerlo en pelele o podéis llevarlo por encima de cualquier vestido o pelele. Eso ya como más os guste. Yo soy el patrón base y vosotras hacéis lo que más os guste. También lo podéis modificar a jersey sin ningún problema. Así que nada, es un canesú muy sencillo, es muy similar al pelele brisa. Así que os dejo con el vídeo, que espero que os guste mucho. Si tenéis cualquier duda podéis dejármela en comentarios que yo os intento responder. Y si queréis mandarme alguna foto o tenéis una duda muy urgente, podéis escribirme a mi Instagram, que os lo voy a dejar por aquí. Ahí podéis seguirme y podéis enviarme fotos, hacerme preguntas y bueno, podemos interactuar por allí. Así que nada, os dejo con el tutorial que espero que os guste mucho y si es así, darle a like y compartir. Bueno, pues para hacer este canesú, como veis yo ya he empezado, ya tengo todos los aumentos. Para esta talla he montado 78 puntos. Como ya sabéis, os voy a dejar para el resto de tallas los puntos que deberíais de montar y los centímetros, y abajo os voy a dejar la división de puntos en la descripción para que sepáis cómo hacer la división de puntos cuando montáis los puntos. Tenéis una hilera como he hecho yo. Yo he montado los puntos, he tejido una hilera de punto bobo, que es todo del derecho por el derecho y todo del derecho por el revés, y he empezado con la división y los aumentos. Para todas las tallas tenéis que tejer una hilera de punto bobo al principio, después de montar los puntos. Y las divisiones, como os comento, para el resto de tallas os la dejo abajo. Así que yo ya he aumentado hasta el ancho necesario. Yo siempre lo calculo por el ancho del delantero. Entonces, para esta talla necesito 22 centímetros de ancho, que para mí serían 66 puntos. Como siempre os comento, yo en este caso quiero que quede un poquito más grande, entonces en vez de 66 puntos he aumentado una vez más hasta 68. Pero para 3 a 6 meses, 22 centímetros serían 66 puntos. Si lo hacéis por vuestra muestra, los puntos que os dé para 22 centímetros. Entonces, ahora que ya tengo los aumentos hechos, los aumentos necesarios, he hecho los ojales cada 10 hileras, ahora como veis tengo así colocados los marcadores, abajo os voy a dejar cómo tenéis que colocar los marcadores y bueno, aparte de cómo tenéis que hacer la división, hasta cuántos aumentos tenéis que hacer y cómo os va a quedar cuando terminéis los aumentos, para que lo tengáis todo, ya que no os he grabado lo que es todo el proceso, pero bueno, sería igual que el pelele brisa, es muy sencillo, os lo dejo escrito. Entonces, ahora que lo tengo, que esto es lo que más problemas suele dar, es sacar todos los puntos a un hilo. Vamos a sacar todos los puntos a un hilo y os voy a explicar cuántos puntos tenemos que coger para cada parte, tanto para mangas como para del cuerpo. Así que vamos a sacar todos los puntos a un hilo y os explico. Ahora, como veis, ya tengo todos los puntos introducidos en el hilo, ¿veis? Yo siempre los introduzco todos en un mismo hilo y después ya voy cortando. Entonces, ahora mismo yo tengo 254 puntos, pero recordar que yo os he dicho que lo he hecho un poquito más grande. Entonces tendría 8 puntos menos, ya que yo he hecho una hilera más de aumentos, tendría 8 puntos menos, entonces tendría 246 puntos para la talla 3 a 6 meses.
Y ahora lo que voy a hacer, como veis, lo he colocado de esta forma, ya que este sería el trasero, este sería el delantero y estas serían las mangas. También he dejado los marcadores para que podáis ver bien cómo sería la prenda. ¿Veis? Cogeríamos así y tendríamos el delantero, ¿veis? Con su tapeta y sus ojales, las mangas y el trasero. Como veis, nosotros empezamos a tejer por aquí, ¿vale? Entonces, para que os sea más fácil y más sencillo, si nosotras empezamos a tejer por aquí, porque aquí tenemos el hilo que va al ovillo, estos 7 puntos que tenemos aquí, tenemos 7 puntos, uno va a ir para la manga y vamos a coger aquí, en este caso, yo tengo 56 puntos. Para la talla, la de 3 a 6, como os voy a dejar aquí marcada, son 54 puntos de manga. Entonces, si aquí tengo 7, son 2, 4, 6 y 7. El séptimo lo introduciría para lo que sería la manga. Y aquí tengo los dos marcadores, ¿veis? En naranja. Y tengo 2 puntos entre los dos marcadores. Pues uno de ellos lo dejaría para la manga. Y entonces tendría 56 puntos que van a ser para tejer esta manga. Y para la otra manga tengo 54 puntos entre marcador y cogería uno de ambos lados, cogería uno de un lado y otro de otro y así tengo los 56. Pero esto os lo voy a explicar después. Ahora os voy a explicar cómo coger esta manga. Entonces, como os comentaba, voy a coger un punto de entre los dos que tengo en los marcadores naranjas, cojo un punto, en total serían 56, así que voy a ir cogiendo todos los puntos, ¿veis? Ya los tengo casi todos cogidos, entonces cojo estos dos últimos y el punto que me quedaría de la tapeta. En la tapeta vamos a dejar 6 puntos, ¿vale? 2, 4, 6 para esta talla. Recordar que para el resto de tallas os digo cómo es, ya que siempre en todas las tallas un punto lo vamos a coger de la tapeta, independientemente de los puntos que tenga. Tenga 5 puntos la tapeta, tenga 6, tenga 7 como en este caso, un punto siempre lo vamos a coger porque es para la manga. Así que ya tendría los 56 puntos en este caso para esta manga. La talla original serían unos 54 puntos y ahora lo que voy a hacer es muy sencillo, voy a sacar el hilo, cuando ya tenga contados los puntos saco el hilo y cojo otro ovillo del mismo color, introduzco el hilo en una aguja lanera y cuando ya tenga sacado el hilo de espera, meto el hilo nuevo con el que voy a tejer por el punto, así, de esta forma, y ya empiezo a tejer. Así que yo voy a tejer esta manga y en la siguiente ya os enseño cómo se hace porque se tejen las dos igual. Cuando tenemos los puntos cogidos, se tejen las dos igual. Recordar que la punta de la aguja, estando en el derecho de la labor, siempre va en dirección a donde tenemos el ovillo en espera. Así que voy a tejer esta manga y después os enseño cómo se hace la otra manga. Ya tenemos la manga tejida, como veis ya he hecho el dibujo con el ganchillo y ahora lo que voy a hacer es coger la otra manga. Entonces vamos a irnos, como veis, este es el delantero, entonces esta sería la otra manga y el trasero. Veis que están enfrentadas una con la otra y ahora vamos a coger, como hicimos antes, un punto de los que están dentro de los dos marcadores. Vamos a cogerlo hasta el otro punto que tenemos metido entre los dos marcadores. Ya hemos cogido el punto que teníamos, el otro punto entre los dos marcadores verdes y ahora que ya tenemos todos los puntos en nuestra aguja, lo que vamos a hacer es contarlos.
Tengo mis 56 puntos, que bueno, como ya sabéis, para esta talla serían 54, pero bueno, yo hice un aumento más. Entonces ahora lo que voy a hacer, cuando ya tenemos los puntos necesarios para la manga en la talla que estemos tejiendo, vamos a cortar el hilito, cortamos ambos lados y tiramos. Yo siempre suelo tirar hacia atrás para que no se me salga ningún punto. Entonces ahora lo que voy a hacer, como hemos hecho en la otra manga, es coger el hilo y empatar con el ovillo. Yo estoy usando el mismo ovillo que usé para la primera manga. Voy a empatar con estos puntos y voy a tejer 3 hileras de punto bobo. Cuando tenemos tejidas las 3 hileras, esto sería para todas las tallas, lo que vamos a hacer es, cuando ya tenemos tejidas las 3 hileras, vamos a empezar con las disminuciones de la manga. Pueden hacerse al principio, nada más que empezamos a tejer, o a las 3 hileras, 4 hileras, dependiendo de la talla y de cómo nos guste que nos quede la manga. Yo en este caso, para este canesú, voy a hacerlo a las 3 hileras del comienzo. Así que ahora vamos a pasar el primer punto sin tejer, tejemos el segundo y tejemos 2 puntos juntos. Y ahora vamos a tejer todos los puntos hasta que nos queden 4 puntos en la aguja izquierda. Ya tejidos todos los puntos y teniendo 4 en la aguja izquierda, tejemos 2 puntos juntos y ahora vamos a tejer los 2 puntos que nos quedan del derecho. En el revés de la labor vamos a tejer todos los puntos del derecho y de vuelta en el derecho de la labor ya vamos a tener una fila de onditas. Entonces contamos esa que nos acaba de salir, sería una y tejemos 2 hileras más. En total tendremos 3 hileras. Pues cuando tengamos la tercera hacemos otra vez lo mismo. Lo que podéis hacer es poner un marcador. Entonces tendríamos que contar. Hemos hecho las disminuciones en esta hilera, hemos tejido, como veis, os lo voy a enseñar. 1, 2 y 3, que esta es en la que hemos hecho las disminuciones, pondríais un marcador aquí, nada más que tejáis el revés, ahora vais a tejer el revés de la labor, todos los puntos del derecho. Entonces, como os digo, os va a salir otra fila de onditas, entonces pondríais el marcador en la anterior y a partir del marcador contáis 1, 2 y 3 y en la tercera volvéis a repetir lo mismo y así vamos a ir disminuyendo a lo largo de toda la manga hasta tener en este caso 34 puntos. Cuando tengamos los 34 puntos, después lo que vamos a hacer es tejer lo que nos queda de largo en punto bobo, pero bueno, os voy a seguir explicando, ¿vale? Y os voy a enseñar cómo pongo yo el marcador para que lo veáis y os voy a enseñar cómo hago el resto de disminuciones. ¿Veis? Todos estos marcadores son las disminuciones que llevo y como podéis ver entre marcador y marcador, voy a subir este para que lo veáis, después del marcador rosa hay 1, 2 y 3 hileras. En la tercera hilera, que es donde tengo el marcador, es donde he hecho la disminución, la hilera de disminuciones, a ambos lados como os enseñé antes. Entonces, ahora después del marcador verde tengo 1, 2 y 3 y en esta tercera es en la que voy a hacer otra vez las disminuciones, tejiendo después de los 2 primeros puntos 2 puntos juntos y antes de los últimos 4 puntos 2 puntos juntos y tejo los 2 que me quedan del derecho. Entonces tejeré el revés de la labor todos los puntos del derecho, pondré cuando llegue al derecho de la labor de nuevo, voy a poner en la anterior hilera un marcador y voy a seguir disminuyendo hasta tener en este caso 34 puntos para esta talla. Yo voy a hacer en total 11 disminuciones, para la talla 3 a 6 meses pues serían 10 disminuciones. Recordad que os lo voy a dejar todo por aquí, si no os lo dejo en la descripción del vídeo y cuando termine os digo cuántas hileras en total he tejido. Ya tengo todas las disminuciones hechas, en total he tejido 11 disminuciones, para esta talla serían 10 y he tejido después
de la última disminución, como os comentaba, 11, he tejido 10 hileras más. En total, yo para esta manga y este largo, que son aproximadamente unos 17 centímetros más la puntilla que le hago serían unos 18, para la talla 3 a 6 meses de largo serían unos 17 en total. Entonces voy a dejarla entre la 3 a 6, 6, 9, que serían 17 centímetros para la 3-6 y 19 para la 6-9 meses. Entonces voy a dejarlo en 18. Pues para estos 17 centímetros de largo más el centímetro de la puntilla, he tejido 43 hileras en total. Para la talla real, pues sería un centímetro menos aproximadamente. Como os digo siempre, lo mejor es que midáis al bebé, ¿vale? Yo quiero que quede un poquito más amplia, entonces por eso tejo un centímetro más. Así que cuando ya tenemos el ancho del puño y el largo total, recordar que siempre después de hacer las disminuciones tenéis que tejer en punto bobo los centímetros que os queden para completar el largo de la manga. Ahora vamos a cerrar todos los puntos en el derecho de la labor y los vamos a cerrar el derecho. Entonces el primer punto lo pasamos sin tejer, pasamos el segundo y vamos cerrando todos los puntos. En este caso vamos a cerrar los 34 puntos que tenemos en la aguja. Ahora ya tengo en total las 43 hileras tejidas, como os comentaba, las 11 disminuciones más las 10 hileras, que serían en total, si hacemos cada 3 hileras la disminución, 11 por 3, 33, más 10, 43. Y esos serían los 17 centímetros. Y yo ahora haría, como hice en la otra manga, la puntilla. Que yo la puntilla la he hecho en esta manga al cerrar el último punto, en vez de sacar el hilo, como haríamos de normal, yo he usado ese punto para empezar con el ganchillo a hacer la puntilla. Pero en esta manga no lo voy a hacer porque, como veis, me ha sobrado muy poco hilo y no creo que me dé para hacer toda la puntilla, que he hecho 7 dibujos, 7 motivos, como veis, he hecho 7. Y entonces yo creo que no me va a dar para hacer toda la puntilla y luego que me sobre para cerrar la manga. Entonces he sacado el último punto y lo he dejado aquí. Si luego veo que al final sí me da, bueno, pues haré la puntilla con este sobrante y cerraré. Y si no, lo haré con el ovillo, pero bueno, era para que lo vieseis. Lo que pasa que esto solo valdría para la gente que es zurda, ya que como os comenté en otros vídeos, esta puntilla yo la comienzo de izquierda a derecha. Y si sois diestras, tenéis que comenzar de derecha a izquierda. Entonces, si queréis hacer la puntilla con el último, aprovechando el último punto que os queda de cerrar, si sois diestras, si cerráis los puntos por el revés de la labor, cerráis los puntos del derecho pero por el revés de la labor en vez de hacerlo por el derecho de la labor, terminaréis el último punto en el lado derecho. Entonces le dais la vuelta y por el derecho de la labor hacéis la puntilla y entonces ya os queda limpio. Es que a mí me parece que queda más limpio así la labor, porque después tienes que ir escondiendo este hilo, el hilo de la puntilla y mirar cómo queda aquí por detrás. ¿Veis que queda súper limpio? Entonces yo ahora cuando vaya a coser la manga le doy la vuelta, porque esto sería el revés de la labor, ¿veis? Entonces yo le doy la vuelta cuando vaya a coser la manga y cosería todo por aquí y lo único que tendría que hacer sería esconder el hilo aquí atrás y hasta ahí quedaría súper limpio el puño. Entonces por eso me gusta hacerlo de esa forma, pero claro, aquí creo que no voy a poder. Entonces, bueno, después de todo esto, ahora lo que vamos a hacer es coger todos los puntos del cuerpo. Así que para coger todos los puntos del cuerpo, lo que vamos a hacer es empezar a coger los puntos. Siempre tiene que ser en dirección al hilo que tenemos en espera. Aquí tenemos, ¿veis? El hilo que va al ovillo. Aquí está. Entonces vamos a coger las agujas. Si nosotros tenemos el hilo aquí,
pues nosotras tendremos que ir introduciendo la aguja en esta dirección, pasaremos por aquí y cogeremos estos últimos puntos. Así que voy a enseñaros cómo lo hago. Voy a coger estos puntos de aquí, 2, 4, 6. No saquéis el hilo antes de coger los puntos, ¿vale? El hilo en el que tenemos los puntos en espera, no lo saquéis. Sacarlo cuando tengáis ya todos los puntos en la aguja y los hayáis contado, porque si perdéis un punto, es muy complicado luego recuperarlo. Así que vamos a coger todos estos puntos. Yo ya he cogido todos los puntos, los 6 primeros puntos que tenemos aquí antes del marcador. Después del marcador tengo 61 y el otro punto que nos quedaba después del marcador amarillo. En total tengo 68 puntos. Como os comentaba anteriormente, para esta talla serían 66, pero al yo hacer un aumento más, pues son 68. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues voy a echar esta manga para atrás y coger todos estos puntos, que serían otros 68 puntos del trasero. Así que voy a empezar a cogerlos. Creo que en este caso voy a quitar este marcador porque me está molestando un poco. Así que nada, voy a coger todos los puntos. Como veis, ya he quitado el marcador. Serían un punto el marcador, 66 puntos el marcador y otro punto, en total 68. Y como veis, los sigo cogiendo por el derecho de la labor. ¿Veis? La manga la he echado para atrás, pero como veis está en el derecho. Porque a veces yo esto lo hago ya como como involuntario, ¿no? O sea, instintivo. Pero yo entiendo que a veces cuando estás empezando es como un poco complicado porque no sabes para dónde tienes que echar la manga, entonces bueno, es un poco así complicado. Así que recordar que siempre que vayáis a coger los puntos para hacer el cuerpo de la labor, tenéis que echar la manga hacia atrás y coger los puntos en el derecho de la labor. ¿Veis cómo queda? Así, puesto. Entonces, para que os deis cuenta, entonces nada, voy a seguir cogiendo todos estos puntos. Y ahora que ya tengo todos los puntos, que este sería el trasero, voy a coger los puntos que me quedan aquí. Así que echo otra vez esta manga para atrás y cogería estos puntos de aquí. Y ahora que ya tengo todos los puntos en mi aguja, los 68 puntos del delantero, los 68 puntos del trasero y los 6 puntos que tenía en esta tapeta, vamos a sacar el hilo y cuando ya tenemos sacado el hilo, vamos a empezar a tejer. Y nada, es muy sencillo porque simplemente lo que tenemos que hacer es tejer todo en punto bobo, es decir, todo del derecho, tanto por el derecho de la labor como por el revés de la labor. Y recordar que el primer punto lo pasamos sin tejer. Entonces vamos a tejer todos estos puntos del derecho y ahora para la unión lo único que tenemos que hacer, que en este caso yo no lo hice en el pelele brisa, pero en este sí lo voy a hacer. Después de estos 6 primeros puntos, el siguiente punto lo voy a tejer del revés y en el revés de la labor del derecho, para que se me vea del revés en el derecho de la labor, y bajo la hebra y tejo del derecho. Recordar que en la unión siempre tenéis que hacer un poco más de tensión, ¿vale? Pero solo en la unión, cuando tejáis en la unión. Después ya tejéis con la misma tensión. Y esto solo se haría en la primera vuelta del derecho de la labor, cuando unimos cuerpo, y en la primera vuelta del revés de la labor. Entonces vamos a seguir tejiendo todos los puntos del derecho hasta que lleguemos al marcador. Veis que tenemos 2, 4, 6. Entonces, donde el marcador, el punto anterior al marcador lo vamos a tejer del revés.
que esto va a ser igual que en el pelele brisa. Entonces tejemos ese punto del revés, los 6 del derecho, y en el revés de la labor tejeríamos 6 del derecho, o sea, todos los puntos del derecho. Solo tejemos del revés en este punto, en el derecho de la labor, y aquí lo mismo, después de los 6 primeros puntos del revés, ¿vale? Entonces recordar que después de los 6 primeros puntos en el derecho de la labor, el séptimo lo tejemos del revés, y antes de finalizar, los 7 últimos puntos antes de finalizar, el primero antes del marcador del revés y el resto del derecho. Y en el derecho y en el revés de la labor, todos los puntos del derecho. Y así vamos a tejer hasta tener unas 6 hileras en total, desde que tengo el último ojal, que lo tengo aquí tejido, 2, 4, 6 y estoy en la octava. Así que ahora voy a cerrar todos los puntos, porque en este caso, como voy a hacer un canesú, pues cierro todos los puntos. Si queréis hacer un jersey, pues simplemente lo que tenéis que hacer es seguir tejiendo en punto musgo hasta llegar al largo necesario para cada talla. En este caso, si fuese un jersey, pues tejería aproximadamente, si para recién nacido tejo unos 10 centímetros, para 1 a 3 meses 12, unos 14-15 centímetros aproximadamente, desde sisa hasta el final del jersey. Entonces, en este caso vamos a cerrar ahora todos los puntos y después vamos a hacer la puntilla, que para el jersey también haría la puntilla como la voy a hacer para el canesú, solo que el largo desde sisa hasta final sería más. Así que ahora lo que voy a hacer es cerrar todos los puntos. El primero lo voy a pasar sin tejer, el segundo lo tejemos del derecho y pasamos el anterior por encima. Tejemos del derecho y pasamos el anterior por encima. Y así vamos a ir cerrando todos los puntos hasta el final. Y cuando ya he cerrado todos los puntos, ¿veis? Ya están todos cerrados. Ahora lo que voy a hacer yo, en mi caso, que soy zurda, como os comentaba en la manga, que yo aquí empezaría a hacer el motivo de este punto con ganchillo. Aquí, nada más cerrar, usaría el último punto y empezaría a hacer el ganchillo. Pues en este caso lo mismo. Esto es para las que sois zurdas, como yo. Las que sois diestras, pues lo haríais al revés. Tendríais que empezar desde este lado. Entonces yo voy a ir al revés, de izquierda a derecha. Entonces voy a ir todo el bajo hasta aquí. Luego subo, hago todo el cuello y bajo por la parte del delantero, por donde están los ojales, y vosotras lo haríais al revés. Empezaríais por el lado derecho del bajo, seguiríais por donde van los ojales, por el cuello y acabaríais por la parte en la que se cosen los botones. Así que os voy a enseñar cómo hago yo la puntilla, que bueno, yo os la enseño porque me lo habéis pedido, pero es que realmente yo, al ser zurda, claro, es que es muy complicado. Es que es muy complicado explicarlo para que lo podáis hacer al revés. Entonces os digo que es la puntilla abanico, y yo lo que hago es, cuando tengo el punto, le doy una vuelta y más o menos como a 2 puntos, ¿veis? 1 y 2, introduzco la aguja y saco otro punto. Y entonces ahora los cierro, cierro 2, el que acabo de sacar y el anterior, ¿veis? Y ahora vuelvo a cerrar estos dos y otra vez cojo otra vez hilo, meto en el mismo sitio y vuelvo a sacar y cierro el que acabo de sacar y el anterior, y otra vez cierro estos dos. Ya llevaría como 2 vueltas y yo tengo que hacer 5. Entonces la tercera, a ver, así, uy, que me pasé. Ahí. Cierro 2 y cierro 2. Con la cuarta, ¿veis? Cojo, meto en el mismo sitio, saco, cierro 2 y cierro otros 2.
Como veis, en el tercero saqué más hilo para que fuese más alto el arco y después el cuarto y el quinto los hago más apretaditos para que quede el arco más formado. ¿Veis? ¿No veis cómo queda? Porque no lo estiro mucho. Entonces cierro uno, cierro dos y ahora cierro el último. Podéis hacerlo, yo lo suelo hacer con 5. El de la manga lo mismo, lo he hecho con 5. Pero podéis hacerlo con 6, con 7, si no queréis ir haciendo tantos, porque al final cuantas menos vueltas hagáis en el arco, más chiquititos os van a salir los arcos del punto abanico y entonces más tendréis que hacer. Entonces, si queréis que os salgan menos cantidad de arcos, pues lo hacéis de más puntos. Así que yo ya he dado las 5 vueltas y ahora lo que voy a hacer es, ¿veis? He acabado aquí. ¿Veis este punto? Pues en el siguiente meto sin haberle dado una vuelta anterior, meto y cierro los 2 puntos. Y ya lo tendría. Y así voy a hacer por toda la labor. Como os comentaba, todo el bajo, donde coso los botones, cuello y por donde van los ojales. Y la manga también, que no se nos olvide, que la manga también la voy a hacer para tenerla ya lista. Y después os enseño a cerrar las mangas. Bueno, pues como veis yo ya he cosido esta manga y he cosido los botones y ahora esta es la que voy a coser para que veáis cómo se cose. Yo lo que hago para coser la manga, siempre la coso en el revés de la labor, entonces cogería la manga y la pondría por el revés de la labor. Los marcadores no los he quitado, pero bueno, cuando vaya a llegar a esa parte los quito. Cojo una aguja lanera, yo suelo usar estas, ¿no? Yo suelo usar estas, ¿veis? Porque me parecen mucho más cómodas a la hora de coser. Y entonces lo que hago es ir introduciendo la aguja, voy de un lado a otro de la manga, cosiendo por los puntos que dejamos en el borde. Por eso los dejamos sin tejer, el primer punto sin tejer del derecho, para que nos salgan estas onditas y entonces vamos introduciendo la aguja por ellas. Entonces vamos de un lado a otro, introduciendo la aguja por estas onditas y así vamos haciendo la costura invisible. Entonces yo voy a ir cosiendo, como veis, voy metiendo ahora, metiendo la aguja de un lado al otro y voy cosiendo y voy tirando, tampoco con mucha fuerza porque no nos puede quedar muy tensa. Si nos queda muy tensa después la manga no se va a estirar. Si veis esta, mirad cómo queda, para que la veáis terminada, ¿veis? Así quedaría la costura va justo por aquí, es casi imperceptible. Es casi imperceptible y como veis pues queda de esta forma. Entonces la manga se estira sin ningún problema. Por eso os digo que no hagáis mucha tensión al coser la manga. A veces es verdad que el hilo pues se nos queda un poquito flojo, entonces nada, tiramos así, lo que es un poco, y sin ejercer mucha tensión. Y vais cosiendo toda la manga. Y vais cosiendo toda la manga hasta la sisa y después esconderíamos ambos hilos, el del comienzo de la manga y con el que hemos cosido la manga. Y como veis ya tendríamos la manga cosida y ya tendríamos nuestro canesú, que como os dije al principio del vídeo lo podéis usar para lo que más os guste. Si queréis hacerlo como os comenté en modo jersey también podéis hacerlo y simplemente lo único que tenéis que hacer, la única diferencia es tejer más hileras de punto bobo a lo largo, recordando hacer los ojales en los laterales. Cada 10 hileras, 8 hileras, las que hayáis hecho desde el principio. Así que así quedaría.
Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si es así, que le deis a like, y si queréis ver más vídeos como este, suscribiros y darle a la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un vídeo os llegue una notificación y podáis verlo. Así que yo os mando muchísimos besos y nos vemos en el próximo vídeo.